Good afternoon everyone, and a very warm welcome to our Stepping Up webinar. Unfortunately, we have to give this talk online instead of being able to meet you face to face in school due to the COVID situation. However, on a positive note, we're really pleased to be able to tell you that the strict health and safety policies which were drawn up before returning to school in September are being followed by all of our community and keeping all children and adults safe. As well as forming part of the school's COVID committee, our full-time paediatric nurse is on site attending to all medicines, illnesses as well as allergies. I really hope that you find this meeting informative and that you're able to get a real feel of what Caxton College has to offer. This afternoon we'll be listening to Karen Fraser, our early years leader, to Anne Algaba, baby Caxton teacher, and Debbie Angel, our reception teacher, who all make up part of our wonderful early years team. I'd like to take this opportunity to introduce myself. My name's Barbara Stenhouse and I'm the head teacher at Caxton College, and I oversee the early years and the primary department. I'm originally from Scotland and I came to Caxton in 1998 to escape the bad weather and to enrich my teaching experience. I'm really proud to be part of Caxton and have the pleasure of leading such a caring, dedicated and professional team. Caxton is now in its 34th year and it has been awarded the Excellent category in the British Schools Overseas Inspection. All schools in Britain are obliged to undergo a regular inspection by the UK Education Department, and these inspections are indicators of how well a school is performing and offer an objective opinion from external educational professionals. Parents of their children in the UK usually and quite regularly use the inspection reports to help them decide on which school their child will go to. So during the inspection, 8 inspectors visited all areas of our school over 3 days. They observed lesson observations being taught, they spoke to staff and children, they were inspected all the different services and security, and they met with all senior leaders. And we were extremely thrilled and extremely proud to be awarded Excellent in all categories. It's no easy feat, and in fact we are the only school in the Valencian region who has this judgment, and there are only about 20% of UK schools who have this. You can find the full inspection report on our website in the section about us, and I would recommend that you take time to read that. The following feedback comments are from the report, and they demonstrated that the inspectors were really impressed by what they saw. They said, the curriculum prepares the pupil for opportunities, for responsibilities and experiences of life outside of school. Pupils are committed to the community to which they belong and they really value it greatly. And pupils across all age ranges are excellent communicators who show respect for others' opinions. And finally, by the end of primary, the school's data show that the majority of pupils are performing better in standardised tests than pupils taking the same test nationally in the UK. Obviously, this report is very important, but to ensure that everybody in our community is happy with our provision, we also ask for feedback from pupils and parents every year. A staggering 99.7% of pupils told us that they're happy at school, and when we asked them, what could we do to change it? They said, I wouldn't change anything about my school, it's amazing and I wouldn't change it. Our favourite quote from parents has to be, congratulations and thank you. The school belongs to a class of excellent in which there are few. Choosing your child's education is probably one of the most important decisions you'll make, and it can be quite a bewildering experience for both pupils and parents. And research has shown that children learn most during their first 5 years of life, and 90% of your child's brain will have grown by 4 years of age. There's clear evidence that learning a second language from a very early age has marked neurological benefits to brain development. You can only truly gain a language level equivalent to a native English child in a fully immersive British environment such as the one that we have here. Therefore, it's really important to get it right and invest wisely. Our Stepping Up programme has been designed specifically to help you to get to know us.
to get to know the way that we work, in the hope that you can see and you can feel the essence of Caxton before deciding it really is the best education for your child. Good afternoon. My name is Karen Fraser and I'm the Early Years Leader. Our early years approach at Caxton College is that children learn through play-based experiences. We follow the British early years curriculum, but we also take inspiration and best practice from other educational pedagogies, such as the Montessori method. At Caxton College, we deliver a very creative curriculum based on topics. Our objectives come from the British curriculum and we develop hands-on interactive learning opportunities within each topic. Our prime areas to focus on are communication and language, personal, social and emotional development and physical development. Now I'd like to pass you over to Debbie Angel, one of our reception teachers. Good afternoon. At the moment, the children in reception are now immersed in the world of dinosaurs. We will explore all the areas of the curriculum through this fascinating area of learning. To begin our topic, we engage the children in their learning with an exciting entry point. To start dinosaurs, you can see the children discovered mysterious footprints and a nest of dinosaur eggs when they started school on Monday morning. Excitement levels were very high and children were so enthusiastic to begin their learning. Whenever possible, we aim for children to be active and participate in their learning. We know that young children learn best by doing and exploring. Our children have many opportunities to practice the many skills that have been introduced in a hands-on way. This video shows a busy nursery class enjoying a colour sorting activity in Turn 1. Our aim for all children is to become bilingual. The best time to learn a second language is between the ages of 0 and 3 years old. Studies have shown that young children absorb sounds, structures, intonation patterns, and the rules of a second language very easily. Bilingual children are also more adept at solving different kinds of mental puzzles, and bilingual children have a superior ability to focus on one thing and then change their response, easily indicating cognitive flexibility. And now we'll hear from Ana Algaba, one of our Baby Caxton teachers. Buenas tardes. Cada grupo de Baby Caxton cuenta con una profesora española y otra profesora inglesa. Y cada una les hablamos a nuestros alumnos en nuestro idioma, de forma que los niños reciben el mismo input en español y en inglés, un 50-50. Además, a lo largo del día hacemos 2 asambleas en español y 2 asambleas en inglés, en las que practicamos vocabulario, jugamos juntos, cantamos, leemos cuentos. Y según nuestra experiencia, lo que hemos ido viendo en los últimos años, desde que hemos ido introduciendo este segundo idioma, es que ha tenido una repercusión muy positiva en cuanto a la entonación, a la pronunciación y a la correcta asimilación de esta segunda lengua. Además, les facilita la transición a nursery. During nursery reception, the children further build upon the many developments they have made in Baby Caxton. We have a huge emphasis on the children's communication skills, both speaking and listening. After all, before a child can learn to write a sentence, they must be able to say a sentence in English. During the year, our children learn specific stories, songs or phrases by heart as part of a whole school approach called Talk for Writing. With the help of actions, the children are able to recount a learnt piece. This greatly develops the children's vocabulary, speaking skills and confidence. Here are a group of reception children recounting The Very Busy Spider, one of our stories from the Minibees topic. The spider didn't answer. She was very busy spinning her web. Moo, moo, said the cow. Want to eat some grass? The spider didn't answer. She was very busy spinning her web. Outdoor learning
learning. We are very lucky here at Caxton to have great outdoor spaces and facilities in the early years. The Baby Caxton area has different playgrounds and a vegetable garden. The nursery and reception classrooms all have direct access to the outdoor from their classrooms. The children access their outdoor classrooms every day, and they are only used by the nursery or reception children. So each week we plan a variety of outdoor learning activities for the children. The outdoors provides the children with the opportunities to develop gross motor skills, to engage in large-scale art, and of course enjoy messy and collaborative play. Learning and play in the outdoors has many health and cognitive benefits. En las aulas ponemos al alcance de los niños zonas de aprendizaje específico. Partimos de los objetivos del currículo británico y diseñamos actividades y oportunidades de aprendizaje para cada una de esas zonas. En Baby Caxton, Nursery y Reception ahora mismo tenemos el Finger Gym, que es como le llamamos nosotras, que es el gimnasio de dedos, que es para desarrollar la psicomotricidad fina, el desarrollo de la precisión, tonificar los músculos. Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto del invierno, hicimos unos muñecos de nieve y entonces pues les ofrecíamos masa que hacemos nosotras y tenían que ponerle los ojos, también amasar pues la masa que les hacemos nosotros casera. Luego también tenemos el Small World, que significa pequeño mundo, y donde recreamos escenas con juguetes pequeños para estimular la imaginación. También tenemos el área de construcciones, una zona de relajación y lectura, un área de juego simbólico, que también nos gusta ligarla un poco al proyecto que estemos haciendo en ese momento. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la selva y hemos creado una cueva. Y por último tenemos la zona creativa. En la zona creativa les ofrecemos distintos materiales para que creen con libertad, sin importar tanto el resultado como el proceso. Y cada semana también tienen educación física y música con nuestros profesores nativos especialistas. Many of our problem-solving group work activities also take place outdoors, where the children have more space and freedom of movement. An adult will work alongside the children to develop their thinking and language, but not take over or dominate the experience. This allows the children to think for themselves, and this in turn enriches their learning experience and their creativity. Group work also provides a great opportunity for the children to develop social and emotional skills. We also have specific sessions when the children can express their feelings and develop social skills such as empathy, active listening, taking turns and sharing. Although we are a large school, the early years children and staff are part of a separate zone to the rest of the school. Our different year groups, playgrounds, entry and exit points are all in the same area so that the children feel familiar and comfortable in their environment. We also endeavour to prioritise continuity of staff working in the early years so that the children become familiar and comfortable with the adults in their care. The children that arrive to school in one of our fleet of school buses are accompanied to their classroom by the bus monitor. Often the monitor may also act as a nap time monitor or a playground monitor for the same children. En Baby Caxton hemos equipado un comedor especial para los más pequeños que está cerca de las aulas y además Nursery y Reception tienen también un comedor solo para ellos que está cerca del patio de Reception. Y todas las comidas se preparan diariamente en el colegio y compartimos los menús con los padres. Además, nuestra coordinadora de menús escolares, Mónica, junto con el médico del colegio, saben que las vitaminas y los minerales son vitales para el sistema inmunológico. Y por ello, cada mes revisan rigurosamente que el menú sea saludable, variado y nutritivo. In early years, we believe in working closely with families to ensure that all children are happy and learning to their best ability in school. We love to share your child's achievements and successes with you, and we invite parents to share children's interests and activities from home life. We use a digital platform called Schooltivity in Baby Caxton and Seesaw in Nursery and Reception to keep in close daily contact with you.
We have found it to be a great tool to develop our homeschool communication. Our teachers and assistants throughout early years are a wonderful team of caring and dedicated professionals, and we would all love to meet your children and begin this exciting learning journey together. Hola, buenas tardes. Soy Amparo Gil, directora del centro, y como miembro del equipo que abrió el colegio hace 34 años, estoy aquí para ayudarles en la tarea de elegir el colegio. Y asimismo también mi tarea es ayudar a que la adaptación de nuestros alumnos sea lo mejor posible. Lo que pretendemos a través de este programa de charlas es que ustedes conozcan bien nuestro proyecto educativo y crear un vínculo afectivo para que tanto ustedes como padres y sus hijos se sientan tranquilos al empezar la vida escolar. De hecho, yo siempre digo que el colegio es una prolongación de casa. Hasta ahora les han hablado Bárbara, Karen, Ana y Debbie. Y han hablado de un currículum creativo, un currículum donde se ofrecen muchas oportunidades de aprendizaje muy estimulantes y emocionantes. Normalmente se crea un ambiente cariñoso, un ambiente alegre, un ambiente seguro, para que el niño se sienta a sí mismo querido, valorado y seguro. A lo largo de estos años nos hemos centrado en proporcionar al alumno la formación que le haga una persona más completa. Por otro lado, a nosotros nos interesa mucho que se preparen para la vida laboral y la vida universitaria, y eso implica ofrecerles habilidades que no se enseñan directamente a través de una materia académica. Queremos hacer la mejor versión, como se dice ahora, de cada uno de nuestros alumnos y que puedan crear su propio futuro. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Gil, soy pedagoga y soy la subdirectora de Caxton College. Y esta tarde quería explicarles la importancia de desarrollar las habilidades prácticas para la vida y todas las oportunidades que tienen los alumnos aquí en el colegio para hacerlo. Para nuestro proyecto educativo es fundamental desarrollarlas y, en primer lugar, una de ellas sería la comunicación. La comunicación la van trabajando desde bien pequeños, en infantil y primaria, y van desarrollando la capacidad de hablar en público. Se enfrentan habitualmente a este reto para que en el futuro no les sea algo demasiado difícil. Y en secundaria todos los alumnos participan en una asignatura llamada Lambda, en la cual se presentan a un examen oficial británico que ofrece la Escuela de Arte Dramático de Londres y se presentan para obtener su certificado de oratoria. Más adelante en bachillerato, si lo desean, pueden seguir con el siguiente nivel de este certificado. Otra habilidad que para nosotros es esencial, que se trabaja de manera transversal durante todas las etapas, sería la colaboración. La colaboración es muy importante para los alumnos para ser capaces de ser personas proactivas en el futuro y participar en la construcción de una sociedad mejor. En el colegio hay muchas oportunidades para que ellos participen y en secundaria también tenemos un ejemplo que sería la participación en el programa de Duque de Edimburgo. En este programa se valoran diferentes secciones. Una de ellas es el voluntariado con actividades para ayudar a la comunidad educativa. Otra de ellas muy agradecida por los alumnos y que les hace mucho salir de su zona de confort y demostrar sus capacidades de trabajar en equipo y de resiliencia, son las expediciones en la naturaleza, en las que ellos mismos se tienen que coordinar, planificar y llevar adelante diferentes retos en la naturaleza, al aire libre, en la montaña normalmente. Y por último, el deporte y el instrumento que practican también es muy importante que durante toda su etapa lo continúen para seguir desarrollándose en aspectos diversos de su persona. Por otra parte, quería hablarles de la creatividad. La creatividad es esencial en nuestra pedagogía y en nuestro enfoque. Y los alumnos la van desarrollando gradualmente, esa capacidad innata de ser creativos. Por ejemplo, en secundaria
tenemos una gran demostración de esto con el musical que representan los alumnos anualmente. Es un gran proyecto interdisciplinar en el que se aunan los esfuerzos del grupo de teatro, el grupo de música, los alumnos de ballet, de robótica, de artes plásticas, y producen un musical como Mamma Mía o Mary Poppins y lo interpretan delante de 800 personas a un nivel casi profesional. Y esto es una gran satisfacción para ellos, para los profesores y para toda la comunidad educativa. Y por último quería hablarles de la importancia de desarrollar el pensamiento crítico. En el colegio somos muy conscientes de ello y nuestra metodología también constantemente, de una manera transversal, desarrolla esta capacidad, que consistiría en ser capaces de analizar, de reflexionar sobre los acontecimientos, los contenidos que recibimos y desarrollar nuestra propia idea y ser capaces de llevarla a la acción. Por ejemplo, os podría comentar cómo funciona nuestro consejo escolar. Los alumnos que quieran participar en él de forma rotativa participan en reuniones periódicas para organizar eventos y para coordinar al resto de alumnado. Y organizan muchísimas actividades de solidaridad, también días especiales, celebraciones como por ejemplo el Día Mundial de los Docentes. Organizan también una copa de fútbol entre colegios, que es la Copa Mandela. También hacen todos los años la Feria Internacional de los Alimentos. Y esto les ayuda a estar muy activos, muy participativos y ir desarrollando y conociendo sus pasiones, conociendo en qué áreas son buenos, qué les interesa y realmente estar muy bien preparados cuando llegan a las etapas superiores de su escolaridad para enfrentarse al mundo universitario y muy importante, para saber elegir sus carreras y la universidad en la que quieren estudiar. Pues como ha dicho Marta, toda esta preparación les lleva a carreras universitarias tanto en España como por todo el mundo. Yo he destacado en España, por supuesto, las dos universidades importantes en Valencia, Universidad de Valencia y el Politécnico, universidades privadas de prestigio en España como ICADE y ESADE, universidades en Gran Bretaña como Cambridge, Oxford, Imperial College, University College London, y también en Estados Unidos como Berkeley and Northwestern. Por todo eso estamos muy satisfechos de la preparación que nuestros alumnos adquieren. Por otro lado, brevemente, no me gusta mucho hablar de medias, ¿verdad? Porque yo no lo veo un dato muy significativo, pero es importante tenerlas y es importante pues que estén ahí, ya que es un dato con el cual nos comparamos con otros centros escolares. Datos de medias y de notas tienen todo en la página web, pero bueno, yo he puesto los últimos años, que en una media sobre 10 siempre estamos en un 8 y pico o en un 7 y pico alto. Lo mismo también el acceso a la universidad, pues que acceden a su primera opción, a la preferencia que ellos tienen. Lo mismo, siempre estamos en un 85, 80 y pico por cien o un 70 y pico alto por cien, entran en su primera opción. Tenemos alumnos de todas las capacidades en Caxton. Nosotros lo que les inculcamos es el valor del esfuerzo para con sus capacidades conseguir lo máximo. Y cada uno de ellos realmente consiguen su máximo potencial, aparte de desarrollarse, como hemos dicho, como personas. Si quieren más información, nuestra web está muy completa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pues muchas gracias a todos los asistentes de esta tarde por uniros a nuestra reunión online informativa. Esperamos haberos dado un auténtico enfoque informativo de cómo es nuestro día a día en el colegio, nuestra ilusión por nuestro trabajo y el ambiente que tenemos en el Caxton. Vamos a abrir un turno de preguntas, ya nos han entrado 2. Vamos a hacer también este turno bilingüe para los asistentes que no hablan español. Estamos aquí Miss Fraser, Ana Algaba y yo misma para contestaros. Y vamos a empezar enseguida. Voy a hablar también en inglés. Thank you, all of you who have joined us in this meeting.
We hope that you have found the meeting informative and that it has given you a real feel for our school. Now we will be delighted to answer to some of your questions. We are here, Ms. Fraser, Ana Algaba, and myself, to try to solve any questions or to expand on any areas you would find interesting. En primer lugar, nos ha entrado una pregunta de Ariadna acerca de si los alumnos en infantil pueden incorporarse de forma gradual. Entonces, Ana nos puede responder en español y luego Miss Fraser en inglés. Anna, we can't hear you. You need to unmute your mic. Sorry, thank you, Karen. Perdón. Sí, decía que supongo que se refiere al periodo de adaptación, que se refiere al periodo de adaptación, y decía que somos conscientes de que para muchos de los nuevos alumnos pues es la primera vez que pisan un colegio o la primera vez que se separan de sus familias durante tanto tiempo. Entonces sí que creemos que es muy importante que este periodo sea lo más suave posible. En Baby Caxton y Nursery lo que hacemos es, pues las primeras semanas damos la posibilidad de que vayan entrando, pues igual, por ejemplo, mediodía, luego se empiezan a quedar la siesta, luego ya se quedan todo el día. Y sobre todo siempre pues estando en contacto con las familias, y entonces os vamos dando el input para ver cómo van mejorando. Karen, if you would like to say it in English, thank you. Thank you. Yeah, as Anna said, about a phased start to school or gradual entry to school. Of course, in Baby Caxton and Nursery, we're happy to accommodate families with that. We want the children to have the most settled and happy start to school as possible. In Baby Caxton and Nursery, the children can start maybe just with a half a day, and then of course, the teacher will be in contact with parents daily to let you know how the children are getting on. And then as the children become more comfortable with school, then they tend to gradually increase the length of time they are in school until it's a full day. Muy bien. I think that was... Thank you, Karen. We also have a question about the transport. Tenemos una pregunta: ¿qué se necesita para utilizar el servicio de transporte? Si os parece, también la contestamos primero en español y luego en inglés. Sí, pues bueno, para el servicio de transporte tenemos distintas rutas. Pueden acceder a ellas a través de la página web si quieren más información para ver las rutas que hay. Cada asiento tiene su cinturón. De todas formas, pues para los más pequeños sí que necesitamos una silla homologada para la edad, una sillita de coche. Y luego para 3 añitos pues recomendamos el uso del arnés Kiddie, que es pues también un sistema de retención más apropiado para esa edad. Tenemos también en la web un vídeo pues, bueno, con más información y opiniones de las familias también, por si lo quieren ver. Y bueno, pues sabemos también que es un tema de los que más preocupan a los padres, sobre todo con los más pequeños. Y bueno, como han visto en el vídeo, pues hay monitoras que están con ellos, se los ponen cerca, y la verdad es que de Baby Caxton tenemos también muchos y llegan contentos al cole. Miss Fraser, if you can answer in English, you could also answer to Melissa, whose question is in English. She would like her child to start from age 3 next September, but they live in Leliana, and she would like to know if there are the young kids that come by bus and how he would be specifically looked after on the bus, being so young. So you can answer to Melissa as well. Of course, yeah. As Anna said, we have lots of bus routes throughout Valencia and the places like Eliana, I think you said Elian, and other small towns around Valencia as well.
there is more information on the school website if you'd like to have a look. And of course, we have a transport department. The lady in charge is Sonia. She's very, very helpful. Speaks English and Spanish, and she will give you more information. The little ones in Baby Caxton use like a car seat, really. You give it to the bus, and the child will use that. A bit different design for the nursery children, as they're a bit bigger and a bit heavier. It's called a kiddie seat. Yes, well, for 3-year-old, yeah, actually we have a lot of children who come to school of that age, so that will be going into, well, depending on the birthday, going into probably into nursery or reception, depending which month the birthday's in. Yeah, we have lots of children that come and go on the bus every day. There's a monitor. It's the same lady every day, so the children soon get to know the monitors, and they love the monitors as well, and they bring the children down off the bus once they get to school and bring them into school, into the classroom area where either the teacher or the teaching assistant is waiting for the children, you know, to help them with their bags and things like that. And then at the end of the day, the teachers take them, each child by the hand, walks them out to the bus and puts them onto the bus with the help of the bus monitor. So it's very, very controlled. The children always either with their teacher or their known monitor. So they all come to school very happily, the children who come on the bus. Thank you, Karen. And I think as Anna mentioned, you can read some actual parent opinions about the buses as well on our website. Thank you. Ok, tenemos una pregunta también de Ana acerca del currículum británico. Si presentaría algún inconveniente en el momento de hacer las PAU en España. Y bien, yo misma te puedo contestar que nuestros alumnos en el ciclo de bachillerato estudian 2 asignaturas para estas pruebas externas de españolas, del acceso a la Universidad Española, y están de hecho obteniendo muy buenos resultados porque las preparan a un nivel muy alto, pues al igual que el bachillerato británico. Y con estas 2 asignaturas que se preparan para las PAU, obtienen la puntuación hasta el 14, que es actualmente el sistema educativo español. Y en ese sentido, Ana, pues nuestros alumnos tienen una muy buena nota de acceso. Nosotros hemos explicado cómo se obtiene hasta el 10. Bueno, hemos explicado los resultados que el centro tiene hasta el 10, pero luego desde el 10 hasta ese 14, los alumnos lo obtienen en las pruebas que aquí mismo preparan. Thank you. Maybe I can just say in English that our students in the 6th form prepare the Spanish exams for the Spanish university access at the same level that they prepare their A-levels. This is voluntary for the students who want to access the Spanish university. Muy bien. Bueno, pues Cristina, ¿cuántos alumnos hay por clase y cuántas clases por curso? Gracias. Ana, ¿nos contestas tú? Sí, claro, yo sí, empiezo con Baby Caxton y luego ya Karen que cuente Nursery Reception. Pues en Baby Caxton ahora mismo tenemos una clase en Baby Caxton 1 y 3 clases en Baby Caxton 2. La ratio en Baby Caxton 1, que es un añito, es de 13 y tenemos ahora mismo 13. Y en Baby Caxton 2 la ratio es de 20. Y ahora mismo pues tenemos clases de 14, 15. Now Karen, if you want to translate me and keep saying the numbers in nursery and reception. Okay, I will. So this year we have 1 Baby Caxton 1 class and 3 Baby Caxton 2 classes. The number of pupils in Baby Caxton 1 is, the maximum is 13, and we have 13 this year.
and in Baby Caxton 2 the maximum size is 20. However, this year we have 16 or 17 in the classes. In nursery and reception, both year groups have 4 classes, and the maximum for nursery and reception are 26 pupils. However, in nursery this year we have a smaller cohort because of the pandemic, really, of approximately 17 children in nursery, and we have 24 children in all of the reception classes. I'll let Anna translate those numbers. Sí, bueno, decía que en nursery, bueno, en nursery y en reception pues es de 26 alumnos la ratio, pero que ahora mismo por la pandemia son clases, bueno, pues hay menos alumnos, y entonces en nursery tienen unos 17 alumnos ahora mismo y en reception 24, y son cuatro clases por curso. Muy bien. Y también, bueno, pues están el profesor y el profesor ayudante todo el día con los alumnos y trabajan en grupos pequeños dentro del aula y en el patio. Sí, es cierto que sí que tenemos mucho personal. En Baby Caxton, por ejemplo, tenemos 2 profesoras por clase, una española y una inglesa. Entonces la española le habla siempre en español, la inglesa siempre en inglés, que creo que, bueno, había alguna pregunta también que si eran nativas las profesoras. Y sí que son nativas, o igual hay alguna que no es nativa pero ha estado viviendo muchos años en Inglaterra, con lo cual el inglés es perfecto. Y luego además tenemos personas de apoyo en cada clase, con lo cual pues siempre hay entre 2 y 2 y media. Y nursery reception, if you want to let us know, Karen. About the ratio, yes. Yeah. I'll just translate what Anna said there. So in Baby Caxton, there are 2 teachers in each class. One is a native English speaker and a Spanish speaker, and they speak in their own language at all times with the children. We also have 1 extra person per class as well that helps, you know, at the busy times, like at lunchtime, to help the children have their nappies changed and things like that. In nursery and reception, we always have a teacher and a teaching assistant in each class. All of the teachers are native English teachers, and the teaching assistants are bilingual. They all have a fantastic level of English, but of course they are also able to speak Spanish, which helps if the teacher needs some help to communicate with parents, for example. And again, in nursery and reception, there are also other members of staff who help. For example, in nursery, the classes all have a lady who supervises nap time, and that same person supervises on the playground as well and helps with lunch. So we have additional support staff as well. Thank you. Comentaba, bueno, que en nursery y en reception tienen también una tutora y luego tienen una ayudante. La tutora, todas las tutoras son nativas y las ayudantes son bilingües, con lo cual pues también viene bien que sepan español por si hay que hablar con algún padre o alguna madre o algo que tengan que aclarar. Y luego también tienen personal extra que está en las siestas, en el comedor, en el patio, que suele ser la misma persona también en los 3. Muy bien, gracias. Vale, pues I think we have answered your question, Melissa. And there is another question from Araceli about the languages we teach in the school. Araceli nos pregunta qué idiomas se ofrecen. Bueno, pues obviamente el inglés y el español a un nivel nativo, y a partir de secundaria es obligatorio que los alumnos elijan o francés o alemán. Y desde bien pequeños, desde los 5 años, en nuestro programa de extraescolares pueden ya empezar con el francés, el alemán o incluso el chino, si lo desean, de manera opcional. Karen, would you like to explain about the languages we offer? Sorry. The languages we offer. Yes. So as Marta said, in secondary it's obligatory to start
another modern language. Of course, the children are learning in Spanish and English all the time from baby Caxton, and from 5 years old, from year 1, if you would like your child to study another language, it's an optional, and we offer French, German and Chinese. Thank you. Thank you. Vale, pues tenemos una pregunta acerca de un bebé de 5 o 6 meses. En Baby Caxton, hasta que los alumnos, los alumnos nacidos desde enero hasta diciembre del 2020 son los que podrían incorporarse el próximo curso en septiembre, pero no alumnos nacidos en el 2021. No tenemos ese curso, no lo ofrecemos en Baby Caxton. Y bueno, pues there was a question about a baby, and we don't have a year group that is for babies. Our youngest children in Baby Caxton are 1 year old. That means that if they've been born in 2020, they will be able to join us next September. Bueno, gracias. Y a ver, tenemos otra pregunta. Si para los alumnos que no son españoles pueden aprender español también. Vale, Karen, for students who are not Spanish, if they can learn any Spanish in primary or even in early years. Yes, definitely. We have a lot of children in school whose first language is not Spanish, and their parents maybe don't speak Spanish as well, and it's amazing how quickly the children develop their Spanish language skills as well. As I said, you know, earlier on in the video, from 0 to 3 years old is the best time to be learning a second language. They learn from each other, from talking to the other Spanish children. They learn from, of course, all our support staff, the playground monitors, the bus monitors, etc. Their native language is Spanish as well, so they do actually hear a lot of Spanish when they're at school. When the children are in the reception year, they start with formal Spanish language lessons that are taught by specialist Spanish teachers, and they have 4 lessons a week covering language, topics and Spanish culture. I'll let Anna translate. Yeah, thank you. Bueno, sí, lo que comentaba Karen es que sí que tenemos muchos alumnos que no hablan español en este colegio, entonces pues bueno, y que sí que se ve lo rápido que lo aprenden. Pues por ejemplo de hablar entre ellos, porque pues tienen muchos compañeros que sí que son de habla española, también de hablar pues con el personal de apoyo de siestas, de la comida, de pues el personal que está ayudando, de los patios, por ejemplo. Entonces también lo hablan con ellas, y a partir de reception también tienen clases de español, que son 4 horas a la semana. Perfecto. Bueno, Antonio pregunta si hay extraescolares en infantil. Vale, pues sí que tenemos extraescolares para los más pequeños. Sí que es verdad que este año por la pandemia se han reducido, pero lo normal es pues, que en Baby Caxton y en Nursery tengan ya extraescolares de natación, y también Baby Gym, el gimnasio de bebés. Y luego a partir de reception también tienen tenis, tienen baloncesto, tienen fútbol también, y ya a partir de year one pues tienen mucha variedad de actividades que pueden hacer o bien al mediodía o bien por las tardes. Karen, you would like to? Our clubs in the infants in baby, well, this year because of the pandemic, we've had to reduce the number of clubs that have been available, but normally the Baby Caxton children can join swimming lessons and also baby gym. The children in, as well as the children in nursery, can also do those activities. In reception, as well as swimming and baby gym, they can also join tennis, basketball and football clubs.
And then from year one, the children are offered a great variety of different clubs, not only sports, other types of clubs like languages or art or music as well. And that's from year one. Thank you. Thank you very much. Ok. Melissa, continúas preocupada o preguntando por el tema de la supervisión en el autobús. Le hemos explicado un poquito y preguntas si alguien estaría realmente con el niño de 3 años en el autobús. Entonces, bueno, pues la supervisora que va en la ruta está sentada muy cerquita de los alumnos de 2 y 3 años. Prácticamente pues va a estar siempre o en la fila de delante o en el asiento de al lado. Eso sería un poquito la respuesta. Karen. Yes, so the younger children, so the baby Caxton or nursery reception children tend to be sat very close to where the monitor sits. They're usually not in the front seats, of course, but at the front of the bus, and the monitor sits with them. Also, if the younger children have a sibling, a brother or a sister who might be a little bit older, of course we let the children sit together, and that is a comfort for the children as well, to be next to their brother or their sister. Thank you. Ok, para las rutas, para saber exactamente si pasa por vuestra población o por vuestra zona, por favor mirad en la web porque están todas con detalle, ¿de acuerdo? Vale, y también nos pregunta Annalí acerca de la participación de los padres, si están invitados en el colegio para participar en alguna clase, en infantil o luego en primaria y en secundaria. Entonces, Ana, quizá quieras explicar un poquito. Sí, claro. Sí, bueno, la verdad es que este año pues ha sido muy complicado, pero sí que es algo que damos mucha importancia a esa conexión entre las familias y el profesorado. Creemos que es muy importante. Entonces, en Caston, por ejemplo, una vez al trimestre intentamos hacer alguna actividad en la que estemos todos juntos, y luego preparamos una merienda para también seguir todos juntos. Pues, por ejemplo, en el primer trimestre pues igual acabamos con algún taller navideño, luego pues hacemos un teatrito, siempre hacemos actividades en las que puedan participar también de la vida escolar y que puedan entrar a las aulas, y creo que eso para los niños pues les es muy, muy beneficioso. I'll translate that. So as Anna said, this year's obviously been a bit more complicated because of the pandemic, but normally, we love to invite parents in to join us for different activities in Baby Caxton. Well, in most of the year groups, we try to have something every term. For example, in Baby Caxton, in the first term, we have an open doors with a Christmas theme. So we have lots of Christmas activities that the parents, you can come in and take part in all the activities alongside your child. So it's a great opportunity to see how your children are in school. In nursery and reception, we do similar things. We call it open doors, and we have lots of different activities set up throughout the nursery classrooms and reception classrooms. So it's a great opportunity as well to come in, have a look all around the different classrooms and our lovely outdoor playgrounds as well. I'll let Anna translate that bit about nursery and reception. Sí, en Nursery, comentaba Karim que en Nursery and Reception también hacemos muchas actividades en las que pueden venir los padres, y entonces pues así pues pasar un tiempo todos juntos pues en nuestras zonas exteriores o en las clases también. Muy bien, gracias. Germán nos pregunta con cuánta antelación hay que solicitar la admisión. Y bien, yo puedo responder que estamos ahora matriculando en este mes y en el próximo mes de abril. Entonces, pues ahora es el momento adecuado, el momento óptimo para, si no han hecho una prescripción, pues hacerla, y a partir de ahí ya estamos en contacto acerca de la matrícula. Karen, would you like to explain when is the best moment or the best time of the year to do the enrollment? So we're enrolling for early years now, and will be next month as well. So that would
be the best time to enroll and ensure that you have a place for your child for next year, for September. And there's information on the website. You can contact the admissions department directly if you would like any help or you have any other questions about the actual enrollment process. Ok, thank you. Vale, hay una pregunta de Juan acerca del comedor, del informe, si reciben un informe diario de lo que ha comido al final del día. Ana. Sí, sí. Bueno, tenemos un menú mediterráneo que os pondremos cada día a través de la agenda, ponemos exactamente lo que toca y entonces a través de pues, la agenda digital os ponemos lo que han comido, la cantidad, si ha comido bien, regular, poco, si ha repetido, todo eso os informamos, sí. Karen. Karen, if there is yeah, time so sorry. Sorry. Yes, of course, the menu, we have a very healthy Mediterranean menu in school, and we share that with parents through the parent profile that's sent to you like a monthly menu, and also through the Schooltivity digital diary. The baby Caxton teachers will let you know how well the children have eaten each of the courses of their lunch, and also if they've eaten their snack in the afternoon. Thank you. Muy bien. Bueno, María nos está preguntando si entra un alumno con 3 años cumplidos, si va a tener algún problema de adaptación con el idioma. Y bueno, obviamente muchos de nuestros alumnos entran con 3 años y nuestro sistema de inmersión está perfectamente preparado para ello. Si bien es verdad, como ha explicado Ana, que en Baby Caxton ya tienen un 50% de inmersión lingüística y es una muy buena preparación, pero también en casa pues podéis fomentar el inglés y para que los alumnos, los niños vayan desarrollando su capacidad de reconocimiento de este idioma. Ana, quizá quieras añadir un poquito más, o Karen. Sí, bueno, sí que es verdad que también es importante que la persona que está de auxiliar, aunque la profesora es nativa, es bilingüe, de forma que si le pasase cualquier cosa al niño y tuviese que comunicarlo, pues la profesora le podría entender perfectamente y le podría dar ese apoyo. Uh-huh. Karen, this is about when our children join nursery with no previous knowledge of English, if they would have any problems. I mean, at the beginning of nursery, during the settling in period, the assistant, as I mentioned earlier, our assistants are all bilingual. So if during those weeks, if the children need any help or need to explain something in Spanish, of course, the assistant is there to facilitate that. If the teacher doesn't understand Spanish very well, actually in early years, the majority of our native English teachers have been here for so long now that they do understand the children when they speak to them in Spanish. So, of course, in the beginning, we wouldn't expect the children to be able to express all of their needs and wants in English to the teacher. So we're very much prepared for that. Thank you. Bueno, Miguel Ángel, nos estás preguntando si se podría crear alguna nueva ruta o alguna nueva parada, concretamente cerca del bosque. Pues ahora mismo esa zona no la cubrimos con el servicio de transporte y bueno, pues ya para algún tema más individualizado sería mejor que llames directamente o escribas un email al equipo de admisiones. Gracias. Y bueno, Germán nos pregunta sobre el porcentaje de alumnos españoles e internacionales. Bueno, el porcentaje de alumnos podríamos resumirlo sin entrar en detalle, que estaríamos en torno a un 75% de alumnado español y 25% de internacionales,
de nacionalidades muy, muy diversas, muy, muy variadas. Karen, would you like to talk about an international environment in the school? Yeah. So the at Caxton College, about 75% of the children are Spanish children, and 25% are international students. So we have a very big variety of countries where our pupils come from. Efectivamente, de hecho, pues fomentamos el ambiente internacional como una de las grandes riquezas del colegio, tanto para los alumnos españoles como para los internacionales. It's a really enriching experience. Makes a great community to have so many different nationalities in school. Just on Monday coming, we're going to have International Day, when the children are going to celebrate all the different nationalities and countries of our pupils. So that's something that we're all looking forward to after the weekend. Sí, tenemos el lunes una actividad para celebrar precisamente la variedad de nacionalidades que tenemos en el colegio. Y esto, pues, tenemos muchas ganas de que los alumnos vengan vestidos con los colores de las banderas de todas las nacionalidades del alumnado de Caxton. Muy bien. Nos preguntan también si las asignaturas adicionales que se preparan en bachillerato para la PAU, para las pruebas de acceso a la Universidad Española, son optativas. Y efectivamente son optativas. En bachillerato los alumnos pueden elegir un programa centrado puramente en A-Levels, en bachillerato británico, o también pueden complementarlo con 2 asignaturas españolas que les prepara específicamente para su opción universitaria en España. So maybe I can translate this, that in our sixth form, in the years 12 and 13, the last years before leaving for university, students can choose between studying purely British A-Levels, or also additionally they can study 2 subjects for Spanish University entrance. Bueno, pues respecto otra vez a las sillitas de los pequeños para los autobuses, ¿las proporciona el colegio o nos encargamos los papás? Ana, ¿quieres comentarlo? Sí, esos son los padres los que se encargan, creo que es durante el mes de agosto, de traer las sillas al departamento de transportes. Bueno, so that was another a question about the baby seats for the bus. Yes, our parents bring in the seats for baby Caxton children, the ones that are like a car seat. They bring them in to drop them off at school with the transport department, usually sometime in August, so that everything's prepared, ready for the children starting in September. Muy bien. Vale, María quiere saber exactamente los alumnos que hay por curso y por clase, aproximadamente hasta 8 años, que sería pues hasta la mitad de la primaria. Esto, pues por resumir, serían hay 4 clases en cada curso y el máximo de alumnos es alrededor de 26 alumnos por aula en estas edades, excepto cuando son más pequeños en Baby Caxton, que son 20 o 13. Y lo que es importante es que trabajan en grupos reducidos en muchas ocasiones, porque no están los 26 alumnos a cargo del profesor, sino que hay profesorado de apoyo durante toda la primaria. Okay, Karen, would you like to summarize this in English? Yeah, so to summarize, for the rest of not only infants but also primary school as well, there are 4 classes per year group, so for each year group, and the maximum is 26 children in those classes, apart from, of course, the little ones in Baby Caxton. Baby Caxton 1 is 13 and Baby Caxton 2 is 20, and in all of the year groups going up to 8 years old, all of the classes, as well as their class teacher, they all have a teaching assistant as well, they all have
an amazing level of English too. Muy bien. Ok, bueno, nos preguntan si tenemos algún profesor hombre en infantil o si el equipo es todo de mujeres, porque en el vídeo han salido mujeres. At the moment, in early years, I don't think we have male teachers. Do we, Miss Fraser? Not class teachers, no. We do have a male music teacher, Mr. Taylor, and 2 of our specialist PE teachers are also gentlemen. But no, our class teachers at the moment aren't. We're all ladies. Uh-huh. Sí, actualmente el equipo es verdad que es de mujeres porque además ha salido en las fotos y en los vídeos, pero bueno, sí hemos tenido algunos profesores y sí que tenemos el profesor de música y de educación física. Muy bien. Bueno, pues a ver si hay alguna pregunta de algún otro tema diferente. Me estaban preguntando por los materiales que utilizamos de enseñanza. Si preparamos, si usamos libros de texto, preparamos nuestros propios materiales. Sí, pues bueno, eso es una de las cosas que también nos diferencian, ¿no?, de otros colegios. Nosotros desde Baby Caxton y también en el resto de Early Years y bueno, y luego Karen nos puede contar mejor, no utilizamos fichas, no utilizamos libro y tampoco utilizamos nada parecido. Todo lo que utilizamos son más pues materiales con los que puedan pues desarrollar sus sentidos, explorar pues no sé, nuevas texturas, son todo materiales que hacemos nosotras. Todo lo preparamos nosotras y pues es eso, sobre todo muchas cosas pues que Baby Caxton sí que es verdad pues que damos mucha importancia a los sentidos. Entonces pues igual por ejemplo para la selva pues es probar distintas frutas de la selva, o pues por ejemplo hacer un matching con los distintos tonos o vamos, siempre intentamos coger cosas que sean muy naturales y siempre proponiendo actividades que sean muy activas, muy dinámicas, que no sean de estar todos sentados alrededor de una mesa haciendo lo mismo. Eso nunca ocurre. Siempre damos libertad para que ellos vayan yendo a la zona que más les interese, para que así el aprendizaje pues, sea más motivador. Sorry, Karen, I think it's being too long, sorry. Y eso, entonces, sobre todo en Early Years, no se utilizan ni libros ni fichas. Es todo materiales que preparamos nosotros mismos. Karin. Okay, yeah, as Anna said, maybe we're different to a lot of schools here at Caxton, that we don't use any workbooks with the children or worksheets, that kind of thing. We prepare all of the resources that we use with the children ourselves, and we tend to prepare lots of hands-on physical resources. We also place a lot of emphasis on sensory activities as well. So Anna gave an example recently in Baby Caxton as part of the jungle topic. We presented the children with a range of tropical fruits that you might find growing in a jungle setting, for the children to smell, to touch, and of course to taste. So yes, in that sense, we prepare all the materials that we use for the children, and we don't buy into any kind of pre-published workbooks or schemes. Ok, thank you. Melissa y María nos preguntan sobre el valenciano, a partir de qué edad se imparte y si es obligatorio. Sobre todo, Melissa lo pregunta por un alumno no español, entiendo. Entonces, bueno, pues sí que tienen que estudiar todos los alumnos valenciano de una manera muy gradual, muy progresiva, sobre todo para los alumnos extranjeros o internacionales, a partir de primero de primaria, que sería Year 2. Estudian una clase a la semana y bueno, lo hacen de una manera, con un enfoque comunicativo y bastante lúdico para que sea una inmersión, un acercamiento al valenciano de una manera muy progresiva durante toda la primaria. So, bueno, regarding Valenciano, for the non-Spanish students, international students, they have to do some Valenciano, but it's very gradual.
And at the beginning, when they first come, if they don't have any Spanish, we focus on the Spanish language. And then gradually they start to do a little bit of Valenciano with a communicative approach, not a grammatical or theoretical approach. Todos nos preguntan si hay equipo de rugby, tenemos equipos de fútbol, baloncesto, tenemos también club de natación, pero por ahora no tenemos rugby, lo siento. If there is any rugby in the school, Karen, I'm saying there are many other team sports which we encourage students to play, and we have a lot of competitions and activities based on sports, and especially team sports, and also swimming competitions, tennis, but we don't have any rugby, sorry, at the moment. ¿Cómo trabajáis con los diferentes niveles dentro de cada aula? Si los alumnos van a un ritmo diferente, no solo cuando son pequeños, sino durante toda la primaria. Okay. Bueno, es cierto que nuestra metodología permite, al tener distintos rincones por los que los niños pues, se van moviendo, permite que se creen pequeños grupos, y entonces eso facilita, uno, que respeta el ritmo de cada uno, porque pues, igual hay un alumno que requiere más tiempo para hacer una tarea y hay otro pues, que la hace muy rápido o se cansa y entonces decide pasar a otra. Entonces, sí que es verdad que nuestra metodología respeta mucho la variedad de los ritmos, y luego al ser pequeños grupos los que se forman, te permite estar interactuando con él y apoyándole, reforzándole, ayudándole, guiándole mejor. Karen? We find the way that we work in the early years does actually facilitate us being able to differentiate. So that means to pitch the activities at different levels. It's something that is very much standard practice in the British system of teaching, is to differentiate greatly for our groups of children. Sorry. So yeah, the nature of the infant setup works very well for that. As Anna said, because the children have the different areas of learning and different activities, we're often working with little groups of children. So that makes it easier to, maybe some children can do the activity very quickly, move on to the next one, or for other children, they might need even more support. I would add as well that system of differentiation continues throughout primary. Is something that we always work with that in mind. So the different groups within a class will be provided with differentiated learning activities. Thank you. I don't know if you want to translate that a little bit, Anna. Sí, no, Karen decía que además este sistema continúa durante toda primaria. O sea, en todos los cursos tenemos estas distintas actividades diferenciadas para permitir que que niños con distinto ritmo puedan seguir todas las actividades del mejor modo posible. Muy bien. Bueno, Annalí nos pregunta con cuántas clases de bachiller terminamos el último año. Pues el colegio ya lleva muchos años terminando con 4 clases completas de bachiller. Se gradúan todos nuestros alumnos aquí y bueno, pues alrededor de unos 100 alumnos o 85, 90, 100 alumnos. Our sixth form has 4 full classes in year 12 and in year 13, and they all graduate with us. Muy bien. Y Melissa pregunta si estamos matriculando ahora para septiembre próximo. Sí, Melissa, we are enrolling now for next September, for the following as well. But obviously it's more important now to finalize any matriculations for the coming September 21. Bueno, vamos a ir llegando al final porque hay muchísimas preguntas que os agradecemos mucho, y algunas que igual son un poquito más individuales las podéis preguntar en el email de admisiones, por favor. Nuestro equipo están encantados de contestaros a todo individualmente, que son pues Mariam, Carol y Ana,
y podéis contactar con ellas por teléfono o por email. A ver si podemos encontrar alguna otra pregunta. Pues bueno, Melissa would like to know about vegetarian and vegan options for food. Karen. Yes, in the dining room, we, as well as the normal Mediterranean menu that we offer, there is a vegetarian option for any children that might like it, and also a menu that is without pork. So all you need to do to organise that for your child, you can either let admissions know when you enrol, or if you've already enrolled and you forgot to mention it, you through the parent profile or through our website page, you can contact the dining room directly, and they will make sure that your child is given the correct menu. Sí, bueno, pues Karen decía para la pregunta de si hay una dieta vegetariana o vegana, que sí, nosotros de normal contamos con una dieta, como hemos dicho antes, mediterránea, rica en fruta y verdura. Además tenemos también una dieta vegetariana que se hace también de forma regular y una dieta sin cerdo. Si desean pues, cualquiera de estas dietas, pueden decirlo en admisiones al hacer la matrícula, o si ya están matriculados, pues pueden contactar con el comedor y sí, se hace sin problemas. Muy bien, gracias. Bueno, Marta nos pregunta por una preocupación que puede ser bastante habitual a estas edades, que es que para los niños que cumplen 3 años, ¿cómo se gestiona en el colegio los escapes por el control de esfínteres? Karen, usually parents, when the children join with 3, they wonder what's going to happen if my child has an accident. So maybe you can explain that, or Ana, you would like to explain in Spanish first, maybe. Sí, bueno, pues Okay. Sí, pues puedo empezar yo. Sí, en Baby Caxton pues estamos en plena etapa de control de esfínteres y nada, simplemente pues seguimos unos pasos, coordinados con las familias, pues siempre pues por el refuerzo positivo y motivándoles y animándoles, y por supuesto pues si hay algún escape, algún problema, pues intentando que eso tenga el menor impacto posible en el niño, y eso lo hacemos. Y en nursery, pues que ya normalmente ya lo tienen controlado, pues lo mismo, si hubiese cualquier escape o accidente, lo que pase, pues siempre con mucho cuidado para que no tenga la menor repercusión en el niño o la niña. Gracias. Okay, as Anna said, yeah, in Baby Caxton 1 and Baby Caxton 2, it's the age when the children are coming out of nappies and becoming potty trained, as we say in English. And of course, the Baby Caxton teachers work with with parents to make sure that we encourage the children when they're ready. And of course, there's lots of praise and lots of it's done with a lot of care as well. In nursery, by that age, the children are usually out of nappies and are able to control themselves. Of course, there are still little accidents happen. We're very much used to it, especially in the first term. And all we ask is that you send us a change of clothes, so that we can get the children changed. All of our staff are very used to doing this in nursery. We do it with a lot of care and a lot of love, and of course we make sure that the children don't feel bad at all, the fact that they've had a little accident, and we just of course we always let you know, and we'll just send their clothes home for you, and we just ask that you send some more clothes in. And usually after that first adaptation period of a few weeks, we find that the children then become used to the routine of going to the toilet. We tend to encourage the children to go to the toilet many times during the day, and that helps a lot. Sí, Karen ha añadido que sí que es verdad que tenemos siempre una muda disponible. Os pedimos que traigáis mudas en el inicio de curso para tenerlas también por si acaso, y que
sin problema, pues eso, siempre con cariño y con tranquilidad y se les cambia y luego pues intentamos que vayan al baño muchas veces también para evitar que hayan más escapes. Gracias, muy bien. Bueno, voy a elegir 2 preguntas ya para terminar. Karen, this one is in English from Andreas because they would like to know exactly like a summary of what is our methodology in Baby Caxton, and also how the staff organize themselves, because obviously sometimes it's groups of 20, but they are not all with one adult. So how is the methodology in Baby Caxton 2? In Baby Caxton 2. In Baby Caxton 2. So our methodology is very much learning through play. As I said, we follow the British curriculum. And for that, in Baby Caxton 2, the children will work with a teacher on a couple of different activities a week. So it will be that the children will, say if their topic is the jungle, for example, there will be different small group activities that the children will be able to enjoy with both the Spanish teacher and with the English teacher. So in that way, they get the same vocabulary in English as well as getting the vocabulary in Spanish. As I mentioned earlier, our methodology is very much hands-on, sensory, learning through kind of real life experiences. So not just hearing about things, but actually doing things as well, because that's the best way that children learn. Y bueno, pues en Baby Caxton 2, bueno, y en el resto de Leaders, nuestra metodología, el lema es aprender a través del juego. Entonces, como os comentábamos antes también, preparamos pues distintas áreas, ¿vale?, para desarrollar cada uno de los objetivos, y los niños tienen libertad para acudir a la que más pues le atraiga en ese momento. Pues por ejemplo, una está destinada al finger gym, otra al cross motor skills, pues las áreas que hemos comentado también en el vídeo. Entonces, pues la profesora de español y la profesora de inglés, cada una está en un área y van rotando también para que los niños reciban el mismo input, el mismo vocabulario en ambos idiomas. Y I think that was it, ¿no? Bueno, sí, son todo pues experiencias, más que escuchar, contarles lo que van a aprender, preferimos que sean más vivenciales, que ellos vivan lo que están aprendiendo. Muy bien, gracias, Ana. Bueno, pues vamos a terminar con esta pregunta de Cristina, que dice que qué diríamos nosotros que tiene Caxton College que no tenga otros colegios británicos y que así pues pueda ayudar a decidirse, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte diría que para nosotros estamos muy orgullosos del resultado de nuestra inspección de British Schools Overseas, del BSO. Este es un certificado para el que trabajamos muchísimo cada 3 años para tenerlo actualizado, y obtenemos la nota máxima y nos inspeccionan con todo detalle la calidad y la profesionalidad del colegio. Entonces, pues para nosotros eso es un gran motivo de orgullo. Y también todos nuestros exalumnos que están ya en universidades pues muy prestigiosas, que siguen en contacto con nosotros mientras estudian, después de graduarse, y que están teniendo pues éxito en sus vidas, tanto profesional como personalmente, y guardan un muy buen recuerdo del colegio. Entonces yo por mi parte diría eso. Y bueno, igual Ana y Karen, you would like to give your own answer about what makes us unique. Sí, bueno, para mí, en mi opinión, la metodología que hacemos, dando tanta importancia a la creatividad, a la libertad del alumno para que se desarrolle del mejor modo sin limitarle. Trabajamos pues mucho la música. Me parece que es bueno, ya luego a través de los proyectos, ¿no?, que es un aprendizaje muy atractivo y que lo hace muy natural, aprovechando pues esa curiosidad innata que tienen los niños. A mí me parece como la forma más natural de que ellos aprendan, ¿no? Nosotros, pues los que me imagino tenéis hijos de estas edades, que sabéis que van a un rincón, están 2 minutos, pues luego pasan a otro rincón, están un ratito. Nosotros lo que hacemos es coger eso que ya lo tienen de forma natural para hacer que desarrollen los objetivos que a nosotros nos interesan.
Y bueno, pues para mí eso es un punto diferenciador y en lo que de verdad creo que funciona muy, muy bien. Gracias. Karen, would you like to add something that makes us unique? Yeah, I think as Anna said as well, I think our creative curriculum is definitely something that is a definite strength at Caxton College. Of course in early years, but actually it goes throughout the school as well, but we start with the foundations in early years. The fact that we learn through topics really engages the children. They love it, and we base all of the children's learning around these topics, which one of the important things I think is that we develop that love of learning, and we start that in the early years, in the infants, and that's so important because we really want to create lifelong learners, and I think that's what we do very well here. Efectivamente, nos gusta pensar que estamos ayudando a nuestros alumnos a amar el aprendizaje, a disfrutar muchísimo de venir al colegio, que es lo más importante, sobre todo en toda la etapa de primaria y también en secundaria y en bachillerato. Bueno, pues os agradecemos que hayáis estado conectados a esta reunión online. Ha sido un placer poder interaccionar con todas estas preguntas y pasar un rato con vosotros. Esperamos que haya sido interesante y podemos, por supuesto, contestar más preguntas individualmente. Y también os queremos animar a los padres que no hayáis pedido una visita online a que nos la pidáis a admisiones, ¿vale? Al equipo de Carol, María, Miana, que estarán encantadas de enseñaros las instalaciones y contestaros a cualquier cosa individualmente. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto con vosotros. Hasta otra. Thank you very much. Sorry, let me say bye-bye in English as well. And we want to encourage you, if you haven't had your online visit yet, individual meeting with our admissions team, to contact them through the email or call them, and please find a meeting or a contact for a meeting, and they will show you everything virtually, all the facilities, and also answer to all your questions. Thank you very much for joining us today. It's been a pleasure to share all these questions with you. Bye-bye.